Buenos días, mi nombre es Akio Murakami y quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de March College Live. El día de hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia e impacto en la salud, que es el cáncer. Esta enfermedad se ha convertido en la segunda causa de muerte a nivel mundial y las cifras lamentablemente vienen en aumento. Para entender esta compleja problemática nos acompaña el día de hoy Renzo Pajuelo, consultor en salud de March Redder, quien nos va a explicar cuál es la situación actual de esta enfermedad en el mundo, en el Perú, cuáles son los factores de riesgo que influyen en su aparición y sobre todo cuál es la estrategia y cuál es el rol que deben seguir las empresas en la prevención. Si bien no podemos hablar de erradicar por completo esta enfermedad, sí podemos hablar de reducir su impacto y sobre todo de minimizar las tasas de mortalidad asociadas a este terrible mal. Bienvenido Renzo y adelante con la exposición. Muchas gracias a mí, Akio. Bienvenidos a todos al March College Live. Vamos a empezar hablando sobre cuál es la magnitud del problema, ¿no? Tenemos 9.6 millones de personas al año en el mundo que están muriendo por cáncer cada año, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, el cáncer tiene un costo de 1.16 billones de dólares cada año en el mundo. Es un costo económico importante, bastante elevado. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos indica de que un tercio de los cánceres comunes que ocurren son evitables con una gestión adecuada. A pesar de ello, como esta gestión adecuada no se está efectuando en todas las esferas donde puede realizarse, el cáncer actualmente representa, como ya se mencionó al inicio, que es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Sin embargo, visto el gran coste que representa, se ha estimado también que 100.000 millones de dólares pudieran ahorrarse en los países que tienen ingresos medios o bajos si es que se invierte 10.000 millones de dólares en prevención en salud con respecto al cáncer. Entonces, visto la magnitud del problema, visto la importancia que tiene tanto a nivel de salud como el impacto económico que representa en la sociedad, es que vamos a ver cuál es la situación de esta enfermedad en el mundo. La incidencia estimada del cáncer para el año 2018 a nivel mundial nos reportan las cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la International Agency of Cancer Research, que 18 millones de casos de cáncer se reportaron en el mundo el año pasado. Asia se lleva la principal parte de la torta por ser la población más grande, con 8 millones, y en Latinoamérica tenemos un promedio de 1.400.000 casos de cáncer para el año 2018. En este gráfico podemos apreciar cuáles son los cánceres, los tipos de cánceres según el órgano afectado, según el tipo más frecuentes. A nivel del mundo, el más frecuente es el cáncer de pulmón. Sabemos todos que el cáncer de pulmón está fuertemente asociado con lo que es el consumo de tabaco, es por eso que una de las principales actividades de prevención debe estar vinculada con la reducción o el cese de este hábito. El cáncer de mama, asimismo, se lleva también el segundo lugar en incidencia, y posteriormente siguen el cáncer de colon y recto, cáncer de próstata y cáncer de estómago como los 5 cánceres más, con mayor incidencia a nivel mundial el año pasado. En Latinoamérica la situación cambia ligeramente, el cáncer de mama pasa a ser el cáncer más prevalente, más incidente, el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar, el cáncer de colon y recto un tercer lugar, y luego pulmón y estómago completan los 5 cánceres más incidentes que el año pasado en Latinoamérica. En el Perú tenemos que el primer lugar para el cáncer más frecuente reportado es el cáncer de próstata, con 7.500 casos el año pasado, cáncer de mama con 6.900 casos, cáncer de estómago 5.700 y el cáncer de colon y recto con 4.610 casos y cáncer de cuello uterino con 4.000 casos, haciendo un total estimado para el año 2018 de 66.000 casos nuevos de cáncer en ese año. ¿Cómo está la mortalidad? La mortalidad del cáncer es elevada. El año pasado se registraron 9,5 millones de muertes por cáncer. Igualmente la tasa de cáncer se reporta más fuertemente en Asia, superando el 50% del total de muertes el año pasado. En Europa 1.900.000 y en Norteamérica 600.980 casos de cáncer. Y África, Latinoamérica y Oceanía se reportan el resto de la torre. A nivel mundial, la mortalidad más alta ha sido por cáncer de pulmón, en segundo lugar por cáncer de colon y recto, y estómago ocupa el tercer lugar, seguido de hígado y cáncer de mama. En la región Latinoamérica se registraron 672.000 defunciones por casos de cáncer, siendo el primer lugar el cáncer de pulmón y el segundo colon y recto, seguido del cáncer de próstata, mama y estómago para completar los 5 cánceres más mortales el año pasado. Y en Perú
se estimaron 33.098 casos de muertes por cáncer. En primer lugar, el cáncer de estómago, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, colon y recto, e hígado completan los 5. Vemos acá un cambio importante de los primeros lugares de la mortalidad, ¿no? Vemos que a nivel mundial es el cáncer de pulmón, igual a nivel Latinoamérica, y en Perú, sin embargo, el cáncer de estómago pasó al primer lugar. ¿Esto de qué ya nos va avisando? Si nosotros podemos revisar o consultar, el cáncer de estómago está fuertemente vinculado a una infección, que es la infección por Helicobacter pylori, y esta bacteria está presente en distintos tipos de fuentes de agua o alimentos que entran en contacto con agua, y esta agua no tiene un saneamiento adecuado. En el Perú tenemos un gran déficit, una carencia de sistemas de saneamiento de agua potable, y esto es una causa probablemente muy importante que lleva a la mortalidad por cáncer de estómago a este primer lugar de mortalidad en el Perú por el año 2018. Este cuadro nos ayuda a visualizar cuál es la vulnerabilidad del cáncer en el Perú. ¿Cómo es que se calcula este índice de vulnerabilidad? Este índice de vulnerabilidad considera todos los índices de desarrollo humano que tiene que ver acceso a saneamiento, acceso a servicios de salud, acceso a educación, acceso a hospitales por carreteras, y con todos esos factores los consolida y los cruza con lo que es la incidencia del cáncer, ¿ya? Y nos arroja un índice de vulnerabilidad, y este índice de vulnerabilidad nos va a indicar cuáles son las regiones basados en su incidencia y basados en sus índices de desarrollo humano que pueden ser más fácilmente golpeables por este problema del cáncer. Vemos que la región de Huánuco tiene los índices de vulnerabilidad más altos, seguido de Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas, Loreto y Pasco. No significa que tengan la incidencia más alta, pero sí, cuando una persona es diagnosticada de cáncer en estas regiones, su probabilidad de un pronóstico o de recibir una atención más tardía, una detección tardía, y tener un pronóstico más sombrío al diagnosticarla de cáncer es mucho más alta, es por eso que es vulnerable. Le siguen en vulnerabilidad Piura, Cusco, Tumbes, Apurímac, Puno, San Martín, Madre de Dios, como zonas poco vulnerables. Zonas poco vulnerables, Ancash, Ucayali, Junín, Lambayeque y Moquegua, y las zonas no vulnerables, casi toda la costa del país, que está, bueno, con las ciudades, relacionadas con las ciudades más grandes que tiene el país, ¿no? Es por eso que es importante que las empresas que tengan trabajadores en estas zonas o que desempeñen labores en estas zonas consideren la importancia de tomar acciones o medidas de prevención frente al cáncer, porque tienen en las regiones vulnerables un alto riesgo de presentar cánceres con un pronóstico un poquito peor en comparación con otras regiones del país. ¿Cuál es la carga de enfermedad por cáncer? ¿Cómo es que se mide la carga de enfermedad por cáncer? Una forma de medir la carga de enfermedad por cáncer es los años de vida saludable perdidos. ¿Qué es esto? Es los años de vida que una persona deja de elaborar, o deja de producir, o deja de desarrollarse producto del cáncer. Sea bien porque ha terminado falleciendo, es decir, una defunción antes de lo esperado, o sea bien porque presenta alguna discapacidad producto del cáncer y su producción a nivel de la sociedad, a nivel laboral, ha disminuido, se ha mermado. ¿Cuáles son los cánceres que presentan años de vida saludable perdidos más grandes? El cáncer de estómago se lleva el primer lugar, seguido de las leucemias, es decir, los cánceres de la sangre, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, finalmente el cáncer de hígado dentro de los 5 primeros, ¿no? Esto, ¿cuánto acumula? Acumula un total de 418.960 años de vida saludable perdidos por cáncer. ¿Y esto cómo impacta la economía? Esto tiene un impacto económico importante que se traduce en 890 millones de dólares al año perdidos producto de estos años de vida que no se están llevando a cabo, ¿no? Esto no solamente, este costo estimado no solamente involucra o no solamente considera los costos de tratamiento, sino los costos de la pérdida de producción, los costos de reemplazo, los soportes que recibe la familia, el dejar de trabajar, los cuidadores que se contratan, etc. Todos los costos directos e indirectos involucrados con cáncer se tratan de estimar y se multiplican por los años de vida saludable perdidos, y obtenemos este monto que, como vemos, es importante para la economía del país. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el Perú para el año 2018 se estimaron 66.727 casos de cáncer, y que además la mortalidad estimada fue de 33.098 casos de cáncer para el año 2018. Ya tenemos que la incidencia es alta a nivel Perú, y tenemos una mortalidad también más o menos alta en nuestro país.
¿Cuáles son los cánceres más frecuentes? Como vimos en las primeras diapositivas, el cáncer de próstata se lleva el primer lugar, seguido del cáncer de mama, cáncer de colon y recto y cuello uterino. Sin embargo, el cáncer que tuvo la principal o la mayor mortalidad fue el cáncer de estómago. ¿Cuáles son los departamentos más vulnerables del Perú frente al cáncer? Son los departamentos de Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas, Loreto y Pasto. Y esto está relacionado o fuertemente relacionado con los mapas de pobreza en el país. Nosotros hacemos una comparación de cuáles son los departamentos más pobres del país. Vamos a encontrar los departamentos, por ejemplo, de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco como los más pobres. Y si también vemos en el mapa del Perú cuáles son los departamentos que tienen las principales o altas tasas de incidencia de los cánceres asociados a infecciones, como puede ser el cáncer de estómago asociado al Helicobacter pylori, o el cáncer de cuello uterino asociado al virus del papiloma humano, los encontramos justamente en estas regiones, en estos departamentos de Ayacucho y Huancavelica, como las zonas más frecuentes. Entonces vemos que la pobreza está altamente relacionada con la aparición de cánceres, principalmente de origen infeccioso. El cáncer representa casi medio millón de años de vida saludable perdidos en el país, y eso se traduce en un costo anual de 890 millones de dólares que impacta fuertemente en nuestra economía. Visto más o menos el panorama general de cómo está el cáncer a nivel mundial y cómo está el cáncer a nivel del Perú, vamos a ver qué cosa podemos hacer entonces, cuáles son las alternativas de gestión del cáncer. ¿Cuál es el problema del cáncer? Que tenemos una alta morbimortalidad, es decir, que la gente se enferma mucho y se muere mucho en nuestro país por causa del cáncer. La alta incidencia, es decir, que hay muchos casos nuevos reportados cada año, y también tenemos un problema importante que es el diagnóstico tardío. Para la incidencia, analizando el medio ambiente, encontramos que hay insuficiente promoción de estilos de vida saludables en todos los ámbitos. En todos los ámbitos tenemos estilos de vida saludables que no se están promoviendo, tanto a nivel de, iniciando desde la escuela, iniciando desde los ambientes laborales, otras organizaciones civiles, el Estado, los municipios, fomentan poco la promoción de los estilos de vida saludables que deben ayudar a disminuir o prevenir la incidencia del cáncer. Por ejemplo, me gustaría conocer o saber qué pueden o qué tipo de estilos de vida saludable están haciendo ustedes para tratar de prevenir las enfermedades crónicas y el cáncer que están asociados a estilos de vida no saludables. Como les mencionaba también, los centros laborales no promueven estilos de vida saludables. ¿Qué actividades se hacen en las empresas para promover esto? Lo pueden comentar vía chat o realizar sus preguntas en cualquier momento, que lo vamos a estar leyendo para darle respuesta. Tenemos también que en el ambiente estamos expuestos a agentes ambientales. Los agentes ambientales pueden ser tanto debidos a la contaminación, incluso los vinculados de origen ocupacional. Estas sustancias, que son muchas de ellas ya conocidas, estamos expuestos en el ambiente, en el trabajo, y van a desencadenar los cambios a nivel celular que pueden producir o desencadenar la aparición de una neoplasia o de un cáncer. ¿Qué otro problema encontramos a nivel ambiental? Que existe una mayor oferta de alimentación no saludable. Es más fácil o más accesible para nosotros encontrar alimentos ricos en grasas trans, alimentos poco saludables, los fast food, etc. Y es un poquito más difícil e incluso más costoso acceder a alimentación saludable, adecuada para la prevención del cáncer. Socialmente tenemos en el entorno social familias de riesgo sin intervención. ¿A qué llamamos familias de riesgo? Son familias de riesgo en las que se ha identificado por antecedentes familiares, por ejemplo. Sabemos que algunos cánceres están asociados fuertemente con antecedentes familiares, como por ejemplo el cáncer de mama. Si se ha detectado o se conoce que en una familia tenemos un familiar directo con cáncer de mama, es probable que todas las personas relacionadas en esa familia tengan también la probabilidad o la posibilidad de desarrollar cáncer de mama en alguna etapa de su vida. Si es que estas familias no conocen ese riesgo, no lo identifican y no son intervenidas para detectar tempranamente el cáncer, pues vamos a tener nuevamente o contribuir con la incidencia elevada de la aparición del cáncer en esas familias. Los agentes comunitarios tampoco promueven estilos de vida saludable, y por agentes comunitarios nos referimos desde los líderes de comunidad, desde los líderes comunitarios, hasta los gobiernos locales, incluso el gobierno central como agentes
como agentes que pueden promover los estilos de vida saludable. Si es que no se motiva esto, no se lleva a las personas, a estilos de vida saludable, pues simplemente las tasas de cáncer van a seguir apareciendo elevadas a nivel del país. Tenemos también que identificamos individuos con alto riesgo. ¿Y esto por qué tenemos individuos con alto riesgo? Porque no hay educación en prevención y detección temprana. Tenemos personas que no conocen cómo prevenir el cáncer, que tienen información inadecuada o incorrecta con respecto al cáncer, y que tampoco conocen qué síntomas iniciales pueden hacerlos sospechar que padecen de algún tipo de cáncer o cuadros previos o etapas previas al cáncer, para que acudan tempranamente a un establecimiento de salud a ser diagnosticados y detectados. Estas personas, estos individuos de riesgo, con alto riesgo, que no tienen una educación en prevención, que no han sido entrenados o no conocen cuáles son los síntomas que los pueden ayudar a una detección temprana del cáncer, tampoco practican estilos de vida saludables. Suelen ser personas sedentarias, con escaso ingesta de frutas y verduras, con mucha ingesta de alimentos no saludables, probablemente con consumo de cigarro y alcohol frecuente, y esto contribuye a la aparición, o estos estilos de vida saludables contribuyen a la incidencia elevada de cáncer. Tenemos también mitos y creencias con respecto al cáncer. Hay muchas personas que manejan información errónea y manejan o buscan fuentes de información inadecuadas para conocer acerca del cáncer, ¿no? Por ejemplo, hay una idea sostenida por muchas personas, incluso algunos profesionales, que dicen que el cáncer es incurable, y esto es relativamente falso, ¿no? No todos los cánceres son incurables, hay algunos que son fácilmente manejables, tratables, pueden llegar a una etapa de curación o de resolución completa, e incluso aquellos que son considerados incurables, detectados a tiempo, pueden tener un manejo adecuado y llevar una calidad de vida adecuada según conforme vaya progresando la enfermedad. Esta creencia, por ejemplo, de que el cáncer es incurable puede llevar a la persona a rechazar la búsqueda de atención especializada o la búsqueda de un tratamiento adecuado, oportuno, si es que cree o asume de que ya la enfermedad es como una sentencia que no puede ser revertida. En estos individuos con alto riesgo, también hay personas con condiciones genéticas no identificadas, ¿no? Sobre todo, como les mencionaba, líneas arriba, hay ya familias con antecedentes de algún tipo de neoplasias. Si estas personas no reconocen o no conocen su riesgo genético, probablemente puedan desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Bueno, tenemos que en algunas empresas cuentan con un nutricionista una vez al mes, pero el personal que tiene obesidad no participa en estas sesiones gratuitas que se dan como si de su oficina, ¿no? Y tienen un concesionario coordinando dietas saludables y venta de fruta. Eso está, por ejemplo, es una medida bastante óptima o bastante adecuada, tener una nutricionista para que haga una evaluación nutricional de las personas y haga un seguimiento de cómo está yendo su índice de masa corporal y cómo está yendo sus hábitos de vida saludables, consumo de alimentos. Sin embargo, si es que esto no se promueve y no se promociona, lo más probable es que tengamos lo que está ocurriendo, ¿no? Una ausencia de la gente del consultorio. ¿Cómo podemos hacer esto? De repente buscar un horario que se adecue más a los tiempos del trabajador. A veces se programan los consultorios en la mañana y es la hora de carga laboral más demandante. De repente se puede virar o cambiar ese horario hacia la tarde, o ver formas u otras estrategias, ¿no? De repente las personas lo tienen en la oficina, pero en ese momento realizan trabajos de campo y capaz es fácil buscar una forma de asistencia o concurrencia virtual, o vía remota, ya sea por una llamada telefónica, por una plataforma tipo la que estamos usando para esta conferencia, para poder fomentar la asistencia a la participación en el consultorio. En los concesionarios se coordinan dietas saludables y ventas de fruta, lo cual es adecuado. Siempre es bueno que estos concesionarios sean supervisados, sean inspeccionados, para que se garantice la sanidad en la elaboración de los alimentos y las buenas prácticas de manipulación de los alimentos, ¿no? No solamente hay que tener alimentos saludables, sino que estos en su manipulación deben estar adecuadamente tratados para que no entren en contacto con agua maltratada, en áreas que tienen sistemas de agua potable de riesgo. Por ejemplo, en provincias se ve que no hay sistemas de agua potable y a veces en las cocinas o en los concesionarios se usan
aguas del sistema de alcantarillas, perdón, del sistema de agua de la zona, y a pesar de eso, tienen indicadores de agua no saludable. Y es por eso recomendable que en esos casos se pueda usar agua envasada o agua tratada previamente para que se pueda utilizar en la cocina, ¿no? Entonces son prácticas que deberíamos tener o adoptar para mejorar la calidad de los alimentos y la nutrición de los trabajadores. También nos están comentando en el chat que se realizan planes de control de obesidad, que va de la mano con la asesoría nutricional, lo cual es importante, deporte y ejercicios. Vamos a ver más adelante, ya podemos ir viendo, de que la obesidad es uno de los factores de riesgo importantes para la aparición de varios tipos de cáncer, ¿sí? Entonces, si nosotros como empresa fomentamos el desarrollo de deportes y ejercicios, pues estamos tratando de atacar ese punto de la enfermedad. Ahora, esto debe ser progresivo, pero debe ser también periódico y frecuente, ¿no? Una campaña es una motivación muy buena para que las personas realicen actividad física, pero naturalmente una actividad de una vez al año no impacta en lo que estamos, no impacta en entonces, esas actividades, si se hacen solamente con periodicidad escasa, no impacta en los indicadores de sobrepeso, obesidad de las personas. ¿Cómo podemos hacer? Lógicamente no vamos a hacer campeonatos todas las semanas o actividades de ese tipo cada mes, porque tampoco es el objetivo, ¿no? Sino lo que buscamos es educar a las personas e involucrarlos en que ellos adquieran metas personales para habituar sus hábitos a hacer deporte y ejercicios, y de esta forma ya podemos encaminar a que se reduzcan los índices de nutrición, disminuyan y el factor de riesgo esté atacado de esa forma. Otra forma importante es el abandono del tabaquismo, que también lo están comentando vía nuestro chat. Es importante considerar que el cigarro está asociado a la aparición de 15 tipos distintos de cánceres. Entonces es importante, y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que esto sea abordado, sea atacado. Al ser abordado y atacado, al dejar o promover los espacios libres de humo de tabaco en todas las empresas, estamos disminuyendo hasta el 90% la exposición a humo de tabaco de forma pasiva. Hay muchas personas que no fumamos, pero si en nuestras empresas no es un entorno libre de humo de tabaco, estamos expuestos al humo de tabaco de forma pasiva, y ya sabemos bien que tanto el fumador activo como el fumador pasivo tiene un alto riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón por la exposición a esta sustancia. Y no solamente cáncer de pulmón, sino otros tipos de cánceres vinculados al hábito del consumo de tabaco. Como veíamos, también tenemos exposición a agentes ambientales como causa o como un factor que contribuye a la alta incidencia de cáncer. Nos comentan que hacen monitoreos de higiene ocupacional en los ambientes de trabajo, lo cual es una buena práctica. ¿Por qué? Porque vamos a detectar los niveles elevados de algunas sustancias que pueden producir el cáncer, como por ejemplo, qué sustancias están vinculadas a la aparición de cáncer en el trabajo, algunas aminas aromáticas en la industria textil, el sílice, por ejemplo, en la industria minera, principalmente de socavón, están asociadas a la aparición de cánceres ocupacionales. Si hacemos los monitoreos y las mediciones de estas sustancias y garantizamos de que la población trabajadora no esté expuesta a niveles elevados de la misma, de acuerdo a la norma y de acuerdo a lo que nos dice la literatura científica, entonces vamos a tener estos agentes controlados y vamos a disminuir esta incidencia de cáncer en nuestros trabajadores. Claro, ¿cómo podemos concientizar al personal y sensibilizar con respecto al cáncer? Todo parte poniendo el tema en el tapete. Para empezar, la recomendación es que este tema sea conversado. ¿Por qué tenemos que hablar de cáncer en el trabajo? Porque tenemos una alta incidencia del mismo y un costo económico importante, y porque nos representa a las empresas un gran perjuicio por nuestros trabajadores y por nuestra productividad que disminuye.
cómo podemos concientizarlos y sensibilizarlos en este tema de distintas maneras, ¿no? Empezando lanzando el tema, empezando promoviendo con actividades como el Día Internacional del Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, difundiendo cuáles son los síntomas de alarma que tenemos con respecto al cáncer, cuáles son los signos de detección precoz, qué tipo de controles podemos hacerlo, y eso lo vamos a conversar un poquito más adelante con respecto a esos temas. Hay condiciones demográficas también que contribuyen, que deben ser identificadas. Como vimos hace unas láminas atrás, las condiciones demográficas o las áreas de pobreza más grandes a nivel del país están vinculadas con los cánceres vinculados con enfermedades infecciosas, como agentes infecciosos como el Helicobacter pylori o como el papiloma, el virus del papiloma humano. Entonces debemos tener esto siempre presente. Si estamos en un área de alta pobreza, probablemente una persona tiene controles, debe acudir al médico porque probablemente podemos detectar en etapas tempranas en estas personas ese tipo de neoplasias. Finalmente, infecciones no controladas, como ya mencionamos, hay varias infecciones que están asociadas a la aparición de cáncer. Ya he mencionado dos: el Helicobacter pylori, que está vinculado a la aparición del cáncer gástrico, y el virus del papiloma humano, que está relacionada o vinculada a la aparición del cáncer de cuello uterino. Tenemos, por ejemplo, también que el virus de la hepatitis B está altamente y fuertemente relacionada con el cáncer de hígado, y básicamente estos tienen que ver con condiciones de sanidad, con condiciones, incluso con conductas sexuales de riesgo, porque estos tanto el virus del papiloma humano como el virus de la hepatitis B, una forma de transmitirlos es a través de la vía sexual. Entonces, si podemos también educar o concientizar a las personas acerca de evitar conductas sexuales de riesgo, es una forma de mitigar y controlar esto. Asimismo, si tenemos infecciones no controladas, hay que controlarlas, y una forma eficaz de controlarlo es a través de la vacunación. Sabemos que la vacunación es un arma importante y potente para disminuir estas y otras infecciones que están vinculadas al cáncer y otras que no también. ¿Por qué también tenemos diagnósticos tardíos a nivel nacional? Una razón importante es nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud está fragmentado, está desarticulado, ¿no? Tenemos por un lado lo que es salud, por un lado lo que es el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas con sus sanidades, y tenemos también el sistema privado. Cada uno trabaja aparentemente de forma independiente, porque el Ministerio de Salud no ejerce una rectoría adecuada y muchos de los planes o políticas están bastante separados, y las personas tienen distinto tipo de atención o distinto tipo de cobertura según en qué fragmento, en qué parte, en qué segmento del sistema de salud se encuentra, ¿no? Y esto sí es un problema importante, ¿no? Sacar una cita oncológica en alguno de los establecimientos de salud públicos puede ser bastante complicada, y eso demora. Además, si a esto le sumamos el desabastecimiento de medicamentos, entre otros factores, contribuyen a tener un diagnóstico tardío y un tratamiento no adecuado para el cáncer. ¿Qué pasa más? Que tenemos ausencia de cobertura oncológica. No tenemos una cobertura oncológica garantizada al 100% de la población. Esto se ha intentado cambiar a nivel del gobierno central a raíz de la promulgación del año 2012 del Plan Esperanza, que declara como prioridad la atención del cáncer y el acceso a los servicios y cobertura oncológica. Sin embargo, esto en la realidad dista mucho de ser perfecto. No todas las empresas ofrecen a sus trabajadores una cobertura oncológica, no todos los seguros, sino una cobertura oncológica al 100%, y eso es algo que debemos sentarnos a revisar para ver cómo contribuir al aumento de la cobertura para que los diagnósticos sean más oportunos. También tenemos como problemas en el sistema de salud que tenemos escasa investigación con respecto al cáncer, ¿no? En el Perú hay registrados en el Registro Nacional de Investigadores más de 1000 investigadores, pero quienes realizan investigación relacionada al cáncer en realidad son bastante pocos, Tenemos también que el sistema de salud tiene, como ya es conocido en el Perú, muy centralizado todos sus servicios en Lima, y una desatención importante en lo que es las zonas de provincias y las zonas rurales. Y tenemos un sistema de registro insuficiente, y nosotros tenemos estadísticas que hemos presentado, que son obtenidas por la Organización Mundial de la Salud, pero que muchas de ellas son estimadas porque los registros del sistema de salud, del sistema de vigilancia epidemiológica del cáncer del Ministerio de Salud, es insuficiente, es desactualizado, y está básicamente comprendido en los registros hospitalarios, es decir, los hospitales de segundo o tercer nivel de atención. En la atención primaria, que es donde podemos detectar
en los primeros niveles de detención el cáncer de forma más temprana, no tenemos la forma de registrarlos adecuadamente, y eso se ve al presentar estadísticas, ¿no? En la búsqueda de información para eso encontramos estadísticas de años, 3, 4 años atrás. Conseguir información con respecto al cáncer más actual es bastante difícil, ¿no? Y si no tenemos información actual vigente, es bastante difícil hacer la toma de decisiones para este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer? Ya hemos ido mencionando algunos, ahora vamos a entrar un poquito más a detalle en cada uno. El tabaco, el consumo de cigarros, el consumo de tabaco en todas sus formas, es el factor de riesgo quizá más importante para la aparición de cáncer. Cuando uno piensa en humo de tabaco y cigarro, piensa inmediatamente en cáncer de pulmón. Sin embargo, el tabaco está vinculado o asociado a 15 tipos de cánceres distintos y probablemente asociado a otros cánceres más, ¿no? Como cánceres de boca, de orofaringe, cánceres de esófago, de estómago, vejiga, etc. Entonces tiene una fuerte asociación, una estrategia muy, muy importante que podemos tener para prevenir la aparición o disminuir la incidencia de cáncer, es atacar justamente al consumo del humo de tabaco. Hay que promover en nuestras empresas espacios libres de humo de tabaco, hay que recomendar a la gente, hablar, concientizarlos acerca de la cesación del hábito tabáquico. Es una herramienta importante para disminuir la incidencia de cáncer. En algunos países se están tomando algunas medidas, ¿no? Acá en Perú se implementó el etiquetado con fumar causa cáncer y algunas imágenes. Sin embargo, no están teniendo mucho efecto, mucho impacto en la población. La disminución del hábito tabáquico no es como se esperaba, y esto debe ir sujeto con mayor regulación. Mientras no existe o todavía no se incorpore la regulación para esto, las empresas podemos ir actuando, promoviendo el cese del hábito tabáquico en nuestros trabajadores, ¿no? Podemos plantear o eliminar las áreas de humo de tabaco, eliminar la colocación de ceniceros dentro de las empresas, para que eso lleve o obligue a las personas a fumar fuera de la empresa, y no afectar con el humo de tabaco a los fumadores, los llamados fumadores pasivos, que son quienes no fuman pero que pueden respirar este humo que queda en el ambiente. El alcohol está también vinculado a la aparición de distintos tipos de cánceres, principalmente el cáncer de colon y recto, está vinculado con el consumo de bebidas alcohólicas en gran cantidad. Algunos otros cánceres, como el cáncer de mama, también está asociado a lo que es la ingesta de alcohol, y se dice que también puede estar vinculado al incremento de la incidencia e incluso la severidad del cáncer de hígado. Entonces, los consumos de bebidas alcohólicas hay que fomentar también en la población, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, no solamente porque es importante como factor de riesgo para el cáncer, sino de otras enfermedades y por el impacto social que tiene esto, ¿no? Sabemos que las personas, ya cuando tienen niveles de ingesta alcohólica mucho más elevados, esto impacta socialmente tanto en la producción, en el vínculo familiar, y a nivel social también tiene una importante repercusión. Entonces debemos promover la cesación o la disminución del consumo de bebidas alcohólicas en gran cantidad. Tenemos también que para la aparición del cáncer es importante el hecho de que hay un bajo consumo de frutas y verduras en la dieta habitual de las personas. No es recomendable que se consuman 5 porciones de fruta por día, pero probablemente muchos de nuestros trabajadores y todas las personas a nivel nacional consuman raciones mucho más pequeñas o incluso no lo consuman. Entonces debemos promover, ¿no? Una de las medidas que nos mencionaron y que pareció importante es que en algunos de los concesionarios tenían o abastecían a sus trabajadores de fruta. Entonces debemos promover este consumo, debemos dejar, por ejemplo, en los concesionarios, evitar de dejar o dar postres, y esto puede ser reemplazado por una fruta, y esta va a ayudar en la ingesta de las personas que tienen, ¿no? Porque es importante el consumo de frutas porque tienen vitaminas que funcionan como antioxidantes, y estos antioxidantes van a disminuir el posible riesgo de una mutación en alguna de las células, y esto disminuye la probabilidad de la aparición de una neoplasia, de un cáncer. Tenemos que, también como factor de riesgo, es importante la presencia de comidas no saludables, comidas de baja calidad. Por ejemplo, los famosos fast food, ¿no? Esas comidas son expuestas a altas temperaturas que desarrollan algunas sustancias ya identificadas como nitritos y nitratos que pueden producir la generación de mutaciones, la generación de aparición de tumores, y esto va a desencadenar en cáncer. ¿A qué cáncer está principalmente asociado? Principalmente asociado a cáncer de colon, ¿no? Las comidas no saludables, el consumo excesivo de carnes rojas, el consumo excesivo de frituras,
aceites y grasas trans están vinculados con la aparición principalmente de cáncer de colon y recto. El cáncer de colon y recto es un cáncer altamente incidente, sobre todo en personas de mayores de 50 años, y si tenemos un antecedente familiar de cáncer de colon y recto, deberíamos ya hacernos un control a partir de los 40 años, ¿no? Principalmente una colonoscopía, y según como lo indique el médico, que puede ser cada 4 años si hay un riesgo, o cada 10 años si es que no lo hubiera. La obesidad es un factor de riesgo vinculado a varios tipos de cáncer, ¿ya? Nosotros sabemos que si tenemos un índice de masa corporal, es decir, una relación de peso-talla por encima de 30, nos consideramos a esa persona obesa. ¿Y esto por qué es? Porque se ha visto que a partir de eso ya se tiene un riesgo elevado para producir algún tipo de cáncer. ¿Qué tipos de cánceres? Por ejemplo, cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de ovario, por ejemplo, cáncer de estómago vinculado con el tipo de alimentos que consumen las personas, y atacar la obesidad es una estrategia importante junto con el promover el consumo de frutas y verduras y la cesación del consumo de alimentos no saludables. Esto englobado en un programa de nutrición es un arma importante para atacar los factores de riesgo del cáncer. Nos comparten una estrategia bastante buena, un programa de entrenamiento monitoreado por un experto para sus trabajadores con ya 9 meses, donde las personas se entrenan entre 1 y 3 horas, entre una hora 3 veces por semana, y hay un programa piloto con 40 personas participando de este programa y han bajado en promedio 5 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Una baja de peso de eso en 9 meses es importante, ¿no? Tenemos un efecto tangible en la reducción de los índices de masa corporal, y este programa piloto ya genera un hábito en las personas que seguramente ya no solamente van a estar motivadas a hacer actividad física dentro de la empresa, sino que esto mismo lo pueden trasladar a su hábito de vida diaria en casa. Teniendo ese hábito en casa, esto motiva también a la familia a desarrollar los mismos hábitos, y esto genera una cadena de hábitos de vida saludables que van a hacer o van a tener un fuerte impacto en la disminución de la incidencia de cáncer. El sedentarismo vinculado a la obesidad también es un factor de riesgo importante vinculado al cáncer. Mientras menos actividad física hagamos, es más probable que desarrollemos algún tipo de neoplasia. También como factor de riesgo para el cáncer está la exposición a hormonas, ¿no? Sabemos que en algún tiempo se puso relativamente de moda las terapias de reemplazo hormonal para las mujeres, principalmente que estaban entrando en la etapa de menopausia, para que sientan estos cambios o estos síntomas asociados a la menopausia de una mejor manera. Sin embargo, se vio que estaban fuertemente relacionados con la aparición de cáncer de mama y cáncer de ovario. Es por eso que la exposición a estos se considera un factor de riesgo. Lo recomendable al día de hoy es que con seguimiento del ginecólogo no se puedan dar estas terapias de reemplazo, y la menopausia sigue un curso natural como ha venido siendo hasta hace bastantes años. Las conductas sexuales de riesgo, como vimos, por ejemplo, para el contagio del virus del papiloma humano, para el contagio de la hepatitis B, es algo que debe ser cuidado y verificado en los trabajadores, de manera que se promuevan las conductas, o no se promuevan las conductas sexuales de riesgo, ¿no? La promiscuidad es un factor que puede promover o facilitar el contagio de estas infecciones, y es por eso que debemos educar también a nuestros trabajadores en educación sexual, ¿ya? El uso de preservativos o profilácticos que puede impedir el contagio de esto, para evitar la difusión de estos agentes infecciosos que van a contribuir a la aparición de un tipo de cáncer. Tenemos la exposición a agentes químicos tanto ambientales, vinculados con lo que es la contaminación del aire. Sabemos que en algunas zonas del país tenemos altos índices de plomo, por ejemplo, en el ambiente, altos índices, y también tenemos algunas sustancias de origen ocupacional, como bien, ¿no? Aminas aromáticas, que son algunas sustancias vinculadas a la industria textil. Tenemos algunas vinculadas a lo que es pinturas. Los trabajadores o las empresas que tienen trabajadores que manejan estos productos deben tenerla estrechamente vigilada, ¿no? Debemos saber con qué sustancia trabajamos, debemos conocer las hojas de seguridad de estas sustancias. Conociendo las hojas de seguridad de estas sustancias, sabemos a qué riesgos están expuestos y qué medidas tomar, ¿no? Asimismo, los monitoreos ambientales, los monitoreos ocupacionales,
para saber de que no nos estamos excediendo de los límites máximos permisibles, y también los indicadores biológicos de exposición, ¿no? De acuerdo a la sustancia con la que estamos expuestos en el trabajo, podemos hacer un programa de higiene ocupacional y un programa de exámenes médicos que busque los indicadores biológicos de exposición, y esto ayude a controlar qué parámetros biológicos pueden verse alterados por la exposición a determinadas sustancias. Mientras los tengamos ellos dentro de los rangos normales o establecidos como normales, probablemente estamos adoptando buenas medidas de control. Si estos empiezan a alterarse, probablemente ya tengamos que empezar a diseñar alguna estrategia, una medida específica para el tipo de sustancia, y que esto no afecte o no contribuya a la aparición de algún cáncer en nuestra población trabajadora. Y bueno, ya he mencionado también los agentes infecciosos, ¿no? Principalmente 3 que son muy importantes: el Helicobacter pylori, vinculado al cáncer de estómago; el virus del papiloma humano, fuertemente vinculado, causante del cáncer del cuello uterino y otros cánceres también; y el virus de la hepatitis B, asociado a la aparición del hepatocarcinoma o cáncer de hígado. Bien, hemos hablado ya de los factores de riesgo, hemos visto el panorama general del cáncer a nivel global y a nivel local. ¿Cómo debemos nosotros estructurar lo que es la gestión del cáncer? Debemos enfocarnos en 4 pilares. El primero de ellos es la prevención, y esta prevención debe ser en base a programas y debe estar integrada con otros programas que podamos tener en las empresas, programas de enfermedades crónicas no transmisibles, programas de prevención de VIH, programas de salud ocupacional o de salud ambiental. Estructurando todo esto como un programa general, un programa potente, podemos disminuir la incidencia de varias enfermedades, pero para este caso particular nos va a ayudar a disminuir la incidencia de cáncer, como ya vimos que la prevención está asociada con la adopción de estilos de vida saludable, con evitar hábitos nocivos, con la educación de las personas con respecto a qué cosas pueden producirme cáncer, cómo puedo saber o adelantarme o sospechar de que yo puedo tener cáncer, qué factores de riesgo puedo yo identificar teniendo cáncer, y cuándo es que debo acudir al servicio de salud de la forma más temprana para detectarlo tempranamente. Junto con estas estrategias de prevención es que vienen justamente las estrategias de detección temprana. Y estas estrategias de detección tempranas se pueden hacer de 2 formas, ¿no? En pacientes que ya tienen síntomas que son reconocibles, por ejemplo, una persona que detecta o identifica, una mujer que detecta o identifica en alguna de sus mamas una tumulación, un bulto, eso es un hallazgo que ya puede hacerle sospechar probablemente de un cáncer de mama, y esa persona ya, como ya está instruida y educada en la primera etapa, va a saber que debe acudir de inmediato al médico para que le haga un descarte a través de una mamografía. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen síntomas o molestias, pero que probablemente puedan tener algún factor oculto, algún factor no identificado? Entonces podemos hacer un screening en pacientes asintomáticos. Un ejemplo de un screening en pacientes asintomáticos viene a ser la prueba del Papa Nicolau. La prueba del Papa Nicolau se realiza de rutina en todas las instituciones de salud, a las mujeres sexualmente activas. Se toma una pequeña muestra del cuello del útero y se hace un análisis microscópico de las células que se encuentran ahí, para ver si hay alguna alteración de estas células que nos puedan hablar, nos puedan hacer sospechar de una lesión sospechosa de cáncer de cuello uterino. Por ejemplo, en Japón también se hace un screening en pacientes asintomáticos, porque en Japón ocurre una situación muy particular con respecto al cáncer de estómago. El cáncer de estómago tiene una alta incidencia en esa región debido a un tema genético, ¿no? Hay unos genes específicos que se expresan principalmente en la población en ese país, y que varios años atrás en realidad, tuvo una alta mortalidad. Es por eso que las autoridades sanitarias en Japón decidieron incorporar como screening en personas asintomáticas de endoscopía, es decir, la introducción de un pequeño tubo con una cámara para ver la mucosa del estómago y el tubo digestivo en la parte superior, y tomar una muestra de lesiones sospechosas para verificar si hubieran algunos cambios celulares. ¿Qué pasa? Que muchos de estos cánceres se detectaban ya en estadios avanzados a pesar de la endoscopía, pero en Japón se toman endoscopía más biopsia para tratar de detectarlo más temprano, y esto es importante. Los cánceres se detectan muy tempranamente en Japón, y la mortalidad por cáncer de estómago disminuye notablemente justo con esta estrategia. Entonces, si bien es cierto, estos temas son un poco costosos para aplicarlos en nuestra realidad, con una cobertura de seguro oncológico integral podríamos tenerla como una estrategia
con una estrategia comprobada que ayuda a disminuir la incidencia de cáncer a nivel global. ¿Ya? Ya luego podemos enfocarnos en lo que es el tratamiento, un tratamiento que cure, prolongue la sobrevida de la persona y garantice sobre todo calidad de vida. Si bien es cierto, la empresa no interviene directamente en lo que es el tratamiento, sino ya es un tema de las instituciones sanitarias, garantizando ofreciendo a los trabajadores una cobertura oncológica óptima, entonces vamos a poder asegurarnos de que el trabajador, cuando lo requiera, va a recibir un tratamiento óptimo, oportuno, con los mejores profesionales, con las mejores instituciones y con los últimos avances en lo que a materia oncológica se refiere. Finalmente, ya cuando el cáncer ya está en una etapa avanzada, no solamente se trata de un tratamiento curativo, sino cuidados paliativos. Los cuidados paliativos están vinculados con lo que es el alivio de síntomas y cuidados específicos para el paciente con cáncer y el soporte psicosocial, ¿no? Este soporte psicosocial es bastante importante. El cáncer causa un gran impacto en la persona, en la familia y en su entorno social, y el soporte psicosocial es importante para saber cómo afrontarlo, para saber cómo tratar de que sea más llevadera esta situación a la familia, ¿no? Tiene un impacto fuerte, y esto también se puede ver en las empresas, ¿no? Finalmente los trabajadores estrechan o desarrollan vínculos de amistad, vínculos afectivos, que cuando ocurre uno de estos casos dentro de una empresa, eso también impacta en las personas de su entorno o sus contactos de trabajo más cercanos, ¿no? Entonces, estos son los 4 pilares importantes que debemos atacar. Debemos, quizás el alcance de las empresas está principalmente más asociado a los 2 primeros, lo que es la prevención y la atención temprana, con las estrategias que vamos a ver a continuación. ¿Cómo podemos abordar la gestión del cáncer? Pues tenemos que abordar con unas temáticas que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Primero debemos crear conciencia en nuestros trabajadores de que esto es un problema de salud pública importante. Pero así como es un problema de salud pública importante y que tiene un alto impacto social y económico, también es un problema de salud que es prevenible, que es evitable, que es reducible. Sabemos que por lo menos 1/3 de los cánceres comunes son evitables haciendo una gestión de los factores de riesgo. Es por eso que debemos hacerles entender a estas personas de que deben adoptar estilos de vida saludables, dejar hábitos nocivos y buscar controles médicos periódicos para tratar de detectar tempranamente estos males. Y asimismo tenemos mucha información errónea que lo hemos comentado hace un momento. El cáncer no es incurable, es tratable. Los cánceres no se contagian por entrar en contacto con una persona. Hay algunos que están asociados a agentes infecciosos y debemos conocerlos y debemos dar esa educación a nuestros trabajadores. Asimismo, la prevención y reducción de riesgos, ya con medidas muy concretas como las que han venido comentando, y me permito felicitar a las empresas que se han compartido sus experiencias, como la asesoría en nutrición, las inspecciones de los concesionarios, el programa de ejercicios supervisado por un entrenador, que me parece bastante bueno. Acción y responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Las empresas pueden sentarse con los gobiernos o pueden adoptar las medidas que promueven los gobiernos. Sabemos que hay normativas específicas de apoyo al cáncer, ¿no? Como hay una ley, la ley 30.102, me parece, que habla sobre la responsabilidad de las empresas para prevenir el cáncer de piel y los efectos de la radiación. Entonces podemos estar al tanto de la normativa, la legislación que sale con respecto al cáncer y adoptarla y aplicarla en nuestras empresas para ayudar a la prevención. Y debemos promover también la igualdad en el acceso a servicios oncológicos, ¿no? Si es factible, es posible brindar una cobertura oncológica a través de las aseguradoras a nuestros trabajadores, es una herramienta importante que podríamos adoptar. Conocer o hablar y compartir el impacto económico financiero del cáncer, verlo no como un tema aislado, sino como un tema que impacta en la economía de la empresa, en la economía de cada uno de nuestros trabajadores, y también conocer y apoyar el impacto mental y emocional que el cáncer provoca en los trabajadores y en las familias. Reducción de la brecha de formación. Esto lo menciona la Organización Mundial de la Salud al respecto de que se debe garantizar de que todos los profesionales de la salud que abordan el cáncer deben tener las competencias óptimas, y en algunas situaciones esto no ocurre. La Organización Mundial de la Salud llama a las empresas a que puedan participar directo o indirectamente en el auspicio de la formación, quizás otorgamiento de becas a profesionales de la salud, de forma que sea factible según las características de cada empresa. Y finalmente, trabajar juntos en comunidad, ¿no? Sean tanto empresas, gobierno central, trabajadores, incluso generar alianzas entre empresas que pueden ser del mismo rubro o de distintos rubros, o con proveedores de servicios
de salud vinculados a servicios oncológicos, ¿no? Distintos establecimientos de salud pueden ofrecer servicios de este tipo y eso va a ayudar a disminuir la incidencia del cáncer, ¿no? Marsh todos los años realiza la encuesta de tendencias médicas y el año pasado se vio que en Latinoamérica la cantidad de inversión, los principales generadores de costos están principalmente vinculados a cáncer, ¿no? Con un 79% del total de encuestados coincidía que el principal generador de costo era el cáncer, ¿no? Entonces vemos que esto tiene un impacto importante en nuestra siniestralidad, entonces es un problema que es importante atacarlo. ¿Cómo podemos motivar a las personas a que tengan o elijan un estilo de vida adecuado? Educación, educando a los empleados sobre la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer, por ejemplo, la prevención del cáncer de piel, evitando la exposición a la radiación solar, la evaluación de mamas, que puede ayudar a detectar algunas lesiones en las mamas y prevenir el cáncer de mama, fomentando la alimentación saludable, el cese del hábito de fumar, la información sobre el comportamiento sexual y los chequeos preventivos o evaluaciones periódicas, ¿no? Hay que facilitar el acceso también a la atención primaria para identificar los casos de manera temprana a través de programas de detección costo efectivos y considerar establecer centros locales para el tratamiento del cáncer, ¿no? Esto básicamente estableciendo alianzas con los proveedores que ya tenemos para que puedan otorgar un servicio de calidad a las personas que trabajan con nosotros, ¿no? ¿Por qué debemos hablar de cáncer en el trabajo? Por todo lo ya mencionado. Tenemos más de 9 millones de personas que mueren al año en el mundo por cáncer, la segunda enfermedad más mortal. Un tercio de estas enfermedades pueden evitarse si es que hace una gestión adecuada y las empresas desempeñan un papel fundamental en eso. Con todo lo que hemos mencionado, podemos reducir la carga de cáncer en el mundo y contribuir a crear entornos laborales mucho más saludables, apoyando a los trabajadores, a sus empleados y en general a toda la comunidad. ¿Cómo actuamos? Los programas de bienestar se ha demostrado que tienen un efecto importante en estas estrategias, en estas recomendaciones. Estos programas de bienestar deben incluir programas de detección precoz, que deben estar basados en lo que es educación, como ya hemos mencionado antes, en la promoción de los chequeos preventivos y campañas de detección o de screening en personas asintomáticas. Para Marsh se ha encontrado que el 46% de las empresas que tienen como clientes cuentan con programas de bienestar. Sin embargo, menos del 20% de los beneficiarios de estos programas de bienestar conocen estos beneficios y usan los chequeos preventivos, por ejemplo, como estrategia de prevención. Y esto ¿a qué ha llevado? A que el 75% de cáncer en el Perú se ha detectado en fases avanzadas. ¿Y esto cómo impacta? Nos impacta teniendo costos de atención por cáncer entre 70 y 600 mil costos de tratamientos por cáncer integrales, ¿no? Lo cual incluye la quimioterapia, radioterapia si es necesario, cirugías, etc. Entonces, esto tiene un alto costo, un alto impacto económico. ¿Cómo actuamos en las empresas? Ya lo hemos mencionado. Promovemos actividad física, promover alimentación saludable, fomentar los espacios libres de humo de tabaco dentro de las empresas, orientación y consejería nutricional, que ya han venido desarrollando muchos de ustedes en sus empresas, vacunación contra el papilomavirus y los virus de la hepatitis B, que estos son completamente gratuitos, accesibles a través del Ministerio de Salud y algunos otros proveedores de salud, evitar la exposición a sustancias carcinógenas, estableciendo programas de control tanto ambientales y tanto ocupacionales dentro de las empresas que manejan sustancias cancerígenas conocidas, y evitar la exposición al sol y fomentar el uso de filtros de protección solar para disminuir los efectos sobre la piel de este tipo de sustancias. El 4 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cáncer. La Organización Mundial de la Salud ha definido para el problema de la campaña para el año 2019 y 2021 el yo soy y voy a. Recordemos que cada uno es un héroe dentro de esta historia, que cada uno puede intervenir de manera positiva para que se pueda reducir el impacto del cáncer en la sociedad por el beneficio de nuestros seres queridos y a nivel de todo el mundo. Solo a través del compromiso se puede actuar y progresar. Ya es hora de hacer un compromiso personal. Yo soy Marsh y voy a asesorar a todas nuestras empresas en la gestión del cáncer. Pueden firmar la Declaración Mundial del Cáncer y el link que se les deja abajo. Y por favor, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en este momento. Recordemos que si es que tenemos
cáncer detectados en etapas muy avanzadas, en detección tardía, la mortalidad suele ser mucho más alta. Por ejemplo, un caso concreto del cáncer de mama. El caso del cáncer de mama, si es que se detecta en etapas tempranas, la mortalidad ronda el 25%. Lamentablemente solamente se detectan el 25% de los casos de cáncer de mama en el Perú en esos estadios. Cuando se detectan en estadios más avanzados, es el 75% de los casos, la mortalidad llega incluso a valores del 90%. Entonces es importante que incidamos en la detección precoz del cáncer, ¿no? Nos preguntan cómo puede ayudar la familia a afrontar el cáncer. Bueno, la familia debe ser el soporte de las personas, ¿no? Siempre el tema debe estar sobre el tapete, debe estar la persona recibiendo un soporte importante por parte de la familia, reforzar los vínculos afectivos en ese momento, y si es que esto sobrepasa a la familia, se puede dar el soporte psicológico óptimo para que no repercuta en personas. También nos preguntan por qué los costos por atención de cáncer son tan altos. Los costos de atención por cáncer son bastante altos, ¿no? Esto ya se ha definido un término que se llama toxicidad financiera, que tiene que ver con la elevación de los costos de cáncer por los nuevos fármacos que se utilizan en el tratamiento de cáncer en etapas avanzadas, ¿no? Hay cirugías que son muy costosas, radioterapias que son muy costosas, nuevos fármacos que son bastante costosos, y todos estos se aplican en cánceres detectados en etapas avanzadas. ¿Pero por qué es tan alto? Justamente porque los diagnósticos se hacen en etapas avanzadas. Si es que nosotros nos enfocamos en prevenir y en fomentar programas de detección temprana de los distintos tipos de neoplasias que tenemos identificados como más frecuentes, entonces esto va a ayudar a disminuir los costos de cáncer. ¿Cómo podemos hacer? Entonces hay que fomentar las estrategias de prevención, de educación, los chequeos preventivos dentro de nuestros trabajadores, y de esa forma salvamos vidas e impactamos menos la siniestralidad, ¿no? Detectamos tempranamente el cáncer, no se desarrolla la enfermedad o se desarrolla en un estadio curable o fácilmente curable, disminuye la mortalidad por cáncer, disminuye entonces la siniestralidad de cada uno de ustedes. ¿Cómo puedo saber si tengo riesgo de cáncer? También nos realizan una pregunta. Tenemos que mirar varias formas, varios ámbitos en ese caso. Si tenemos primero miramos nuestros antecedentes en la familia. Si tenemos en la familia personas que ya hayan tenido historial de cáncer, principalmente en cáncer tipo colon, cáncer tipo mama o cáncer de ovario, esos tienen un alto componente hereditario dentro de su desarrollo. Si tenemos ello, ya tenemos un factor de alerta. Si además de eso presentamos algunos de los factores de riesgo que hemos mencionado, es decir, fumamos, es decir, tenemos obesidad, realizamos poca actividad física, somos sedentarios, tenemos un alto consumo de bebidas alcohólicas, un alto consumo de alimentos no saludables, y los otros factores que hemos mencionado, entonces ya tenemos factores de riesgo que nos deben motivar a por lo menos acudir a los chequeos preventivos y comentarle esta información que ya conocemos a nuestro médico tratante, para que él, en base a su evaluación, nos haga las pruebas de descarte o de despistaje más adecuadas para el cáncer que podemos presentar o estar sospechando, y en caso de encontrarlo, ya haberlo encontrado en un estadio temprano. Nos preguntan también si un chequeo preventivo nos puede ayudar a detectar oportunamente un cáncer, o dentro del plan oncológico adquirido debemos solicitar exámenes especiales. Para los cánceres más comunes, que son los cánceres de mama, próstata, cuello, pulmón, estómago y colon, el chequeo preventivo nos ayuda a identificar primero las características en el examen físico que nos pueden ayudar a sospechar, pero también los planes oncológicos tienen cobertura para algunas pruebas que nos pueden ayudar al despistaje, por ejemplo, la mamografía en el caso de cáncer de mama, la evaluación digital o el tacto rectal en el caso de cáncer de próstata, nuestra radiografía de tórax para el cáncer de pulmón y el Papa Nicolau para el cáncer de cuello uterino, ¿no? Y si es que ya tenemos también algunos hallazgos como o sospechamos el cáncer de estómago, cáncer de colon en personas mayores de 40 o 50 años, tenemos también cobertura para endoscopía o colonoscopía, para tratar de identificar alguna lesión que nos haga sospechar de cáncer de estómago o del tubo digestivo en general.
Bien, estimados amigos, mi correo lo ven en pantalla, renzo.pajuelo@mars.com. Para cualquier consulta, estamos a su disposición. Se les va a enviar esta presentación con el enlace y el video y cualquier consulta adicional que estemos a su disposición. Recordemos que es importante motivar a nuestros trabajadores y educarlos en lo que es la detección y prevención del cáncer. Por favor, únanse todos a esta campaña. El 4 de febrero se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer y, por favor, sería bueno e importante que ustedes desarrollen actividades ese día en sus trabajadores, en sus empresas, para que sus trabajadores estén concientizados respecto a este problema de salud. Gracias.